Vamos a comenzar en esta parte de Antigua a trasladar aquella comprensión de los textos que referían a la Grecia arcaica a un tipo de concepción más cercano a la filosofía que nosotros vamos a tematizar a continuación. Estuvimos viendo que la palabra en el contexto arcaico era propia de determinados personajes y no de todos los habitantes de las tribus que existían en ese contexto. Este pasaje del mito al logo va a tener concepciones diferentes y visiones diferentes en las cuales aparecen por un lado aquellas que hacen referencia a que Grecia era un pueblo destinado y otra que hacen referencia a que esta emergencia del logo tiene que ver básicamente con un desplazamiento geopolítico que los atenienses hacen con respecto a los pueblos tribales. El hecho de comenzar este tránsito del mito al logos y ya pararnos más en el lugar de esta palabra que sabe, nos exige centrar la atención en los primeros filósofos llamados presocráticos que van a llegar a Grecia desde las provincias itálicas que estaban en guerra. No estamos hablando de un ciudadano cualquiera ni de alguien que venía a improvisar una concepción de algo que estaba arraigado en otra idiosincrasia, sino que estamos hablando de físicos, astrónomos y matemáticos que tenían en su haber una experiencia bastante interesante con respecto a pensar la naturaleza desde la perspectiva del cosmos. Se dan en este concierto de ideas la aparición en el escenario de la filosofía presocrática tres nombres que van a ser aparentemente los primeros que incursionaron en esta palabra logos. Vamos a hablar de Tales, de Anaximandro y de Anaxímenes. La primera referencia, porque todos eran contemporáneos, está dada en Tales, y este enunciaba que el principio de toda la vida en la naturaleza va a estar radicado en el agua, principio acuoso por excelencia donde se nacen, crecen y perecen todas las sustancias vivas que emergen a partir de ello. La importancia que tiene este modo de pensar para aquellos que nos acercamos al recorrido de la filosofía en Occidente es ver la realidad de un modo radicalmente diferente a lo que se venía viendo. La realidad ya no está investida de mito. La realidad comienza a ser contemplada y especulada en función del logos. El logos, como ya sabemos, en la modernidad va a ser concebido como razón. En este momento es logos. El logo como luz, el logo como aquello que permite pensar más allá del instante que rodea. Tales será el astrónomo de formación, Tales será uno de los primeros en enunciar este principio acuoso y en especular acerca de este nacimiento, crecimiento y continuidad de los ciclos del agua. En el caso de Anaximandro, esta explicación sigue un camino un tanto más complejo, porque Anaximandro va a poner en conjunción la tierra y el agua y el calor o el aire caliente como aquello que va a dar lugar a la emergencia de los primeros seres vivos. Pero préstenle atención a esta cuestión. Si bien decimos que se va dando una palabra como logos, esta palabra también va a estar atiborrada de mitos, porque para Anaximandro, al principio todo era agua, el calor del sol fue haciendo evaporar las aguas y surge un terreno barroso, que cual una concha marina se va secando con el calor del sol y al resecarse se abre y de ahí emergen los primeros seres vivos. La importancia del pensamiento de Anaximandro va a tener que ver con que incluye dentro de esta especulación acerca del arjé el agua
el Sol, la Tierra y ese tránsito que se da entre el agua y el vapor. En ese momento no está enunciado como un conocimiento que traslada lo sólido a lo gaseoso, pero sí nos va a dar los antecedentes necesarios para poder pensarlos después. Anaximandro recoge el guante de este principio gaseoso y va a hablar de un aire infinito o neuma. Cuando hablamos de neuma estamos hablando de una respiración, pero de una respiración que tiene su origen en aquel pasaje de lo sólido a lo gaseoso, pensando en que en estas esferas consecutivas que se van a conformar con los vapores que circundan la realidad acuosa, van a comenzar a emerger los seres vivos. Uno de los aportes más importantes de Anaxímenes va a ser el movimiento. Entonces, si nosotros tomamos como un bloque este pensar presocrático, teniendo en cuenta que estos van a comenzar a preguntarse por el origen o el concepto de arjé, que significa lo mismo, es que están abordando la naturaleza desde una perspectiva distinta a la anterior, porque hay un ojo que mira, un ojo que contempla y una inteligencia o un desarrollo intelectual que permite especular acerca de lo posible. Entonces, la inclusión del agua, la inclusión del calor, el ciclo del agua y el movimiento en esferas concéntricas según la perspectiva de Anaxímenes nos van a dar un bloque integrado de saberes que, si bien están aún atravesados por el mito y lo van a estar mucho tiempo, comienzan a distinguir entre el sujeto que mira y el objeto mirado. Todavía no podemos hablar de sujeto y objeto porque esta es una relación de conocimiento netamente moderna, pero sí mencionar que estos primeros posicionamientos van a ser el punto de partida de todo conocimiento posterior. Si bien no podemos comenzar a distinguir entre conocimiento, saberes y distintos modos de acercamiento a la realidad, sí podemos intuir que este alejamiento de los mitos nos va a permitir pensar la realidad desde una perspectiva diferente. Entonces tenemos estos tres primeros presocráticos que van a ser lo que se supone el inicio del pensar en Occidente desde una perspectiva que intenta organizar el aparente caos en un cosmos completo, en un cosmos lleno, en un cosmos que da lugar a pensar el origen de la naturaleza como el principio iniciador de toda la vida en el planeta.